El tema que voy a tratar esta mañana es barreras que impiden la industrialización en las obras de edificación. Va a estar un poquito sesgado la parte de edificación. La agenda para esta conferencia es, primero vamos a dar un panorama global de qué cosa es la industrialización. Vamos a hablar de los conceptos de modulación y estandarización que son importantes para una prefabricación y para una industrialización. Vamos a diferenciar un poquito de lo que es la prefabricación, presentando algunos ejemplos de aplicación, y paralelamente vamos viendo las barreras algunas barreras que impiden su implementación. Comenzamos por el concepto de industrialización. Supongamos que tenemos una obra, y en esa obra vamos a enfocarnos en un ambiente, que sea un baño. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la colocación de baterías de desagüe. Una batería de desagüe está compuesta por componentes que tienen elementos, tuberías, conexiones, accesorios, y estos elementos están hechos de materia prima. En este caso, la materia prima es el PVC, los cuales en la fábrica se elaboran y se producen estos elementos. Tuberías de los diferentes diámetros, conexiones, accesorios. Estos elementos van a un distribuidor. Y cuando en la obra nosotros requerimos estas instalaciones, hacemos las órdenes de compra, el distribuidor nos envía estos materiales y los tenemos en el almacén. Cuando es el momento de hacer la instalación, en este caso las baterías de desagüe, lo que hacemos es el grafitero pide al almacén los elementos que requiera, el pegamento, las herramientas, y comienza a colocar, cortar, pegar, y va instalando cada una de las baterías. Esto es trabajo de todos los días en las obras. La pregunta es, ¿será la mejor forma de hacerla? Una cosa tan sencilla. ¿Por qué no tenemos baterías listas, prefabricadas, para directamente instalarlas en la obra? Cuando estamos aquí en la cancha, esta fabricación es una fabricación que tiene muy baja productividad y a la vez muy baja calidad. Los grafiteros que ustedes han visto, como están en el terreno, ya sea en el suelo y los superiores, sencillamente cortan las tuberías en la rodilla, pegan las conexiones con terocal, puede estar a pleno sol, puede estar lloviendo, siempre hay polvo en la obra, la calidad no es la mejor. La forma en que se llevan esos trabajos no es una forma ergonómica, y esto va en contra de la calidad. Además, también en contra de la productividad. Acá estamos pagando obreros de construcción civil. Un operario, más o menos ahorita, 20 soles por hora. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema por el cual no podemos colocar una tubería o una batería prefabricada? Seguramente todos lo sabemos. Básicamente es que las dimensiones no son estándares, no son modulares en los planos y tampoco directamente en la obra. Si esto fuera así, si hubiera unas dimensiones establecidas, podríamos por lo menos hacer esto de acá, que estos elementos vayan a un taller. En este taller, muy sencillo, voy a implementar un grupo de grafiteros en una buena mesa, con una buena iluminación, con un buen ambiente de trabajo, para que ellos hagan las baterías de desagüe. De tal manera que cuando yo las requiera en obra, las baterías vengan directamente ya prefabricadas. ¿Qué ganamos? Primero, calidad. Bajo este ambiente se puede mejorar muchísimo la calidad que se logra acá. Y segundo, que tenemos un costo mucho menor. Acá un obrero es obrero industrial y acá es un obrero de construcción.
Un obrero de construcción nos cuesta 20 soles hora hombre y un obrero industrial más o menos 5 soles hora hombre. ¿Por qué es la diferencia? Porque sencillamente aquí hay dos conceptos: riesgo y temporalidad. Cuando estamos en un taller no hay riesgo. Y si le damos un plazo más allá de 6 meses, según ley, no hay temporalidad. De arranque nos bajamos de 20 soles hora hombre a 5 soles hora hombre, con las mejoras inclusive de calidad. Clarísimo. ¿Por qué no lo hacemos? Por este problema. Podemos ir un poco más allá. Tenemos igual la fábrica, y en vez de tener un pequeño taller, la fábrica, si esto fuera una prefabricación, una estandarización y una modulación abierta, en que todas las obras, muchos proyectos usan determinadas dimensiones de baños, entonces habrían fábricas que producen directamente baterías de desagüe por extrusión, y esto iría directamente a esta obra. El Banco Interamericano de Desarrollo le llama a esto tecnología tradicional, a esto tecnología intermedia y a esto tecnología moderna. Cuando uno migra de acá, tradicional, a intermedia y a moderna, lo que está haciendo es industrialización. Bueno, en esta flechita dice industrialización. ¿A dónde está aquí la prefabricación? Está aquí. Cuando nosotros, antes de llegar a la obra, fabricamos o prefabricamos los elementos. Esta es una prefabricación con tecnología intermedia, y esta de acá también es una prefabricación con tecnología moderna. ¿Se entiende el concepto entonces de lo que es industrialización, tecnología tradicional, tecnología intermedia, tecnología moderna y niveles de prefabricación? Todo esto es factible si tenemos previamente lo que es modulación y estandarización. ¿De acuerdo? Vamos a hablar entonces de estos conceptos. Tenemos problemas con la industria textil ha llegado a ser industria. ¿Cómo así? El primer problema es la variabilidad. Lean Construction siempre nos habla que el gran problema de los proyectos de construcción es la alta variabilidad, y tenemos que luchar contra esta para poder, digamos, hacer la eliminación de pérdidas y la generación de valor, ¿no? En este caso, tenemos una variabilidad que consiste en la diferente cantidad de diferentes dimensiones del cuerpo humano. Sabemos lo que somos: bajitos, flaquitos, gordos, ¿no?, altos, etc. Entonces, aquí quedaban dos caminos. El primero, como era antiguamente, casi ya no hay, es la medición 1 a 1. Uno escogía su tela, o sea, algunos que bastante jóvenes, pero también hay los que todavía nos mandábamos a hacer los ternos a medida, escogía el sastre, ¿no?, y luego se generaba una producción artesanal. Nos tomaban las medidas, la segunda medida, y finalmente, después de unos 15 días, teníamos nuestro terno. La opción para poder industrializar era primero la modulación. La modulación son las dimensiones básicas de las cuales uno parte. Había que estandarizar, ¿no?, 32, 34, 36, aquel que es 32 y medio, o que es 33, piña, o se va a 32 o se va a 34. No hay intermedio, ¿de acuerdo? Esto es un poco el sacrificio de la modulación. Luego se hacía, bueno, no es el término, pero se entiende, la prefabricación. O sea, ya se tienen listos los ternos directamente para ser vendidos cuando viene el cliente. No hay que esperar que el cliente se haga las pruebas. Y con esto se puede generar la industrialización. Si esto es altamente mecanizado o si consume mucho mano de obra, es dependiendo del porcentaje que esto maneje, se llega a una industrialización. Tenemos entonces estos conceptos de modulación, estandarización, prefabricación e industrialización. La modulación, según las normas técnicas peruanas y según todas las demás normas, contemplan elementos, conjuntos y unidades. Las unidades
las dimensiones de las unidades deben ser múltiplos de los conjuntos, de las unidades de los conjuntos, ¿no? Y las unidades de los conjuntos deben ser múltiplos o submúltiplos de los módulos de los elementos. Un elemento, por ejemplo un ladrillo más su junta, nos da un módulo básico. Por ejemplo, un ladrillo King Kong tiene 24 centímetros. ¿Por qué? Porque más un centímetro de junta nos da 25. 25 es un múltiplo o submúltiplo, o sea, la norma peruana mantiene hasta 0.5 de mb, o sea, 5 centímetros. Un ladrillo con su junta largo 25, 9 centímetros de alto, más su junta de 1 centímetro, 10. El ladrillo es no 24 por 9, sino 25 por 10, que es modular. La coordinación modular implica que bajo un reticulado uno pueda, digamos, ubicar y dimensionar en el diseño. Por ejemplo, en este caso, esta ventana está generando acá un alféizar que no es modular y una mocheta que no es modular. Además, la ventana también tiene que ser modular, o sea, si lo cambiamos aquí, estamos generando un alféizar modular, una mocheta modular con una ventana modular. Esto es, muy rápidamente, lo que se conoce como modulación y coordinación modular. ¿Qué nos dice? La norma es la técnica dimensional que permite la interrelación de todos los componentes que intervienen en el proceso de la edificación, mediante la utilización de un reticulado tridimensional modular de referencia. En el mundo tenemos dos módulos básicos, los propuestos por el Comité de las Normas Británicas en base a 4 pulgadas y los panamericanos en base a 10 centímetros. Acá ya tenemos un primer problema, que es que nuestro mercado y otros mercados del mundo mezclan estos dos módulos. Por ejemplo, una plancha de triple tiene 1,22 por 2,44. ¿Por qué 2,44? Porque es en pulgadas, es un múltiplo de las 4 pulgadas. Un ladrillo si tiene 25 por 10. Una cerámica de repente tiene 40 por 40 y no es modular. Porque si uno le pone la junta, ya deja de ser modular. Una junta de 2 milímetros en 10 mayólicas o cerámicos, ya estamos hablando de 2 centímetros, y hay que cortar, hay que cartagonear la mayoría. Entonces el mercado trabaja con los módulos básicos de ambas normas. Hay una mezcla de ambas normas, por lo tanto, tenemos siempre problemas, sobre todo de desperdicio. Un pequeño ejemplo sobre un proyecto Mi Vivienda, que hace algún tiempo era 48 dúplex. Aquí están los planos, se ven bastante modulares, departamentos muy iguales unos a otros. Y podemos ver, por ejemplo, las puertas. En este proyecto habían 372 puertas. Tenemos 9 tipos de vanos para puerta principal, cocina, baño de vigilante, dormitorios principales, dormitorios interiores, etc. 9 tipos de vanos. Esta es la puerta principal de 1 metro por 2,30 de cada uno de los departamentos. Aquí hemos hecho la medición para el primer piso y hacemos la medición, si bien en el plano dice 1 por 2,30, la medición es en la obra. Por ejemplo, en el 101 se miden los anchos superiores, el cabezal y el ancho inferior, el alto de la izquierda y el alto de la derecha. Estas mediciones nos dan esta variabilidad que se puede ver acá. Eso es solamente de las puertas principales. Son 192 mediciones y fíjense la variabilidad que existe de los vanos ya terminados. Solamente el 8% de los vanos de este proyecto en la obra cumplen con una dimensión exacta de 1 por 2,30. Esta es la medición ya de todos los vanos, son 1474 mediciones, los 4 lados de los 372 vanos, y fíjense, tenemos una amplitud muy grande de cada uno de los vanos. Si bien en el plano tenemos 9 tipos de vanos, en la obra, por problemas de variabilidad, tenemos una cantidad increíble de dimensiones de vanos. Por este motivo, las puertas, como sabemos, son acopladas, ¿cierto? ¿Qué significa acoplar? Que el carpintero va, mide el cabezal, mide el izquierdo, el marco izquierdo, el marco derecho, y comienza a acoplar. Y finalmente pone la puerta y comienza a cepillar. Es 1 a 1.
tal y cual se hacían antes los términos, medición 1 a 1. Es difícil lograr que un marco sea una dimensión estándar, ¿sí? Pero hay estas alternativas. Por ejemplo, es el premarco. El premarco, y usando, por ejemplo, ladrillos de concreto que tienen poca variación dimensional, es fácil mantener las dimensiones estándares o modulares. Si todos los vanos, en este caso son múltiplos del módulo básico, estamos hablando que estamos llegando a una modulación. Pueden ser 2, 3 tipos, ¿no? O todos iguales. Perdón, no todos iguales, sino todos con medidas modulares. Pero si todos son diferentes, no tenemos estandarización. Ahí el concepto y la diferencia entre lo que es modulación y estandarización. Pueden ser que todos estos vanos sean con medidas modulares, múltiplos de MB, pero haya mucha dispersión y mucha diferencia entre las medidas. Aun cuando sean modulares, no se cumple con el concepto de estandarización. Para que sea estándar, se requiere muy poca variabilidad de dimensiones, o si fuera en el caso extremo, todas iguales. Eso es lo que le dice la norma. Estandarización es elaborar productos con características similares para fabricar modelos repetidos que cumplan con una misma función, con el fin de simplificar y reducir el costo de la producción de componentes de la construcción. Tenemos entonces acá algunas barreras que en los proyectos podemos ver fácilmente que hay una falta de modulación y estandarización. Una de las razones que nos dan, que mucha gente dice, es que hay monotonía en los diseños. Y esto no deja de tener razón. Bueno, este ya es un tema un poco polémico, ¿no? Queremos una gran cantidad de edificaciones, de casitas, por ejemplo, todas igualitas, y esto implica una disminución fuerte de los costos, o queremos tener una variedad con costos altos a los cuales el comprador no puede acceder y entonces está viviendo, no sé, pues en pisos de tierra, casas con techos de plástico, etc. Esto ya es un tema aparte. Tenemos entonces, en este caso, ya cumplida la modulación y la estandarización. Podemos hacer entonces fácilmente prefabricación. Esta es una de las tantas definiciones. La prefabricación es la externalización de los elementos constructivos en centros de producción. Es decir, yo fabrico algo fuera del lugar de ensamblaje. Ese es el concepto claro de lo que es prefabricación. Cumpliendo esto de acá, yo puedo hacer industrialización. Es decir, si todos estos vanos son todos iguales, o tengo unas 2 o 3 dimensiones, yo puedo colocar ventanas prefabricadas, sin necesidad, o puertas, sin necesidad de acoplarlas uno a uno. El problema es que, yo digo, tengo, por ejemplo, todos mis vanos igualitos, me he esforzado en el diseño, me he esforzado en la obra para poner los premarcos y lograr esto, y voy donde el proveedor y le digo, esto tiene una base. Hace algunos años hice un trabajo de consultoría para la Comunidad de Naciones con el Banco de Desarrollo, y se hicieron unos estudios de barreras de la industrialización en 4 países a la par. Hicimos algunas encuestas y recuerdo que se entrevistó a varios maestros carpinteros y le dice: maestro, si usted, en vez de que haga acoplado de puertas, le damos un solo tipo de vanos, ¿cuánto menos me cobra? No, ingeniero, igual nomás. Entonces, no hay esa respuesta, o no hay eso que uno espera, ¿no? Porque sencillamente esta persona está acostumbrada a hacer siempre de la misma forma. Además, no tiene las herramientas y los equipos necesarios para ganar el beneficio de la industrialización. Hacer algo de esto de acá implica comprar herramientas, tener unos talleres mejores equipados, tener cierta capacitación. Entonces tenemos ahí otras barreras. Resistencia a cambiar la forma de producción. No solamente los contratistas, no solamente los maestros, también los constructores, los ingenieros, también los gerentes. Es a todo nivel. Falta de acceso de crédito para comprar maquinarias. Creo que habría que darles mucha fuerza a las MIPES, por ejemplo. En Europa, los grandes sistemas de producción se han logrado a través de MIPES. Tenemos entonces la prefabricación. Se ve ahí, digamos,
Alguna vez, me acuerdo que intentamos hacer premarcos y cuando dijeron, ¿cuánto cuesta un premarco? No sé, pues un número, 300 soles. ¿Y cuántos necesitas? Necesito pues 50. No, ni hablar nunca. Hay barreras de ese tipo, ¿no? Si tengo esto modulado y estandarizado, fácilmente se pueden colocar ventanas, en este caso del ejemplo, prefabricadas. Y si esto es en grande y la modulación y la estandarización es abierta, es decir, no solamente para mi proyecto, sino para muchos proyectos, entonces viene lo que es la industrialización. Acá hay una de las definiciones de Virgilio Guido. La industrialización es la utilización de tecnología que sustituye la habilidad del artesano por uso de maquinaria. Básicamente es reemplazo de mano de obra por maquinaria. Otra definición de Cosquela: el objetivo de la industrialización es la construcción, en la construcción es la reducción de las actividades sobre el terreno. Toda actividad sobre el terreno genera baja de productividad, baja de calidad, alto riesgo en la construcción, etc. Fíjense, esto es más o menos un PAI que manejamos muchos de los que construimos como el costo directo de la obra, ¿no? Tenemos los materiales, una gran parte, mano de obra y equipo. Más o menos la cifra que manejamos todos es que una mano de obra está en el orden de 30 a 35% del costo directo de la obra. Esto es cierto, pero es cierto porque ese número lo sacamos de nuestra estructura de costos y esta mano de obra es la que tomamos en cuenta de la mano de obra en planilla, como conocemos, la mano de obra de la gente de casa. Pero además de esta mano de obra de la gente de casa, hay la mano de obra de todos los contratos a todo costo: el aluminio, los vidrios, las barandas, los pisos, la pintura, y todo esto también tiene mano de obra. ¿Sí? Contribuimos, además, esta mano de obra de los subcontratos a todo costo, este porcentaje de mano de obra inclusive va a subir mucho más allá del 35%. ¿Qué implica la industrialización? Es aumentar la maquinaria, los equipos, para reemplazar mano de obra. Más o menos un edificio de 15 pisos con grúas y una serie de equipos que son comunes manejar en obra, rasca el 5% de incidencia de equipo. Eso tendría que ampliarse drásticamente. En uno de sus libros, Peter Drucker dice que para que algo se considere, un sistema de producción se considere industrial, debe tener más o menos algo como menos del 10% de mano de obra. Tengo entendido que las plantas automotrices llegan a un 5% de mano de obra, con la cantidad de robotización que tienen, ¿no? Nosotros estamos bien lejos de ser un rubro industrial. Hablamos de la industria de la construcción porque hay la industria del cemento, la industria de la cerámica, la industria del fierro, pero en la construcción para nada somos industriales, somos netamente artesanales. La forma de lograr es, por ejemplo, con prefabricación, porque la mano de obra en el sitio de ensamblaje va a disminuir. Barreras, requerimiento de fuertes capitales de inversión y estabilidad económica y continua. Ese es un problema, ¿no? O sea, si alguien quiere invertir en una gran planta, eso implica una inversión a largo plazo, implica grandes capitales y se requiere estabilidad económica y continua. Ayer dicen que ha renunciado nuestro ministro de Economía, entonces esto no contribuye a una estabilidad económica, ¿no? Resumiendo, estos conceptos: modulación, dimensiones múltiplos o submúltiplos del módulo básico; estandarización, dimensiones similares para reducir el costo por repetición; prefabricación, externalización de componentes en el sitio de ensamblaje; industrialización, reemplazo de mano de obra por máquinas para reducir actividades en el terreno. Aquí cabe un concepto más, que son métodos de fabricación. En el mundo hay 3 métodos de fabricación, en todos los grupos. Es el sustractivo. Por ejemplo, hablamos de un muñequito. Yo puedo agarrar un bloque de mármol y el método sustractivo es que yo esculpo, quito material y logro hacer un busto, por ejemplo, ¿no?
El formativo es el que yo tengo un molde, inyecto y saco el molde. Y el aditivo es el que yo trabajo capa por capa. Vamos a ver un poquito esto. El método sustractivo, por ejemplo, en genérico, ¿no? Fresar, perforar, cepillar, implica, yo tengo un bloque aquí y por sustracción saco esta pieza. El método formativo, yo tengo aquí un molde, lo inyecto y saco la misma pieza. Y el método aditivo es que yo capa por capa formo esta pieza. Este método aditivo es la revolución actualmente. Se propone como el cambio de una revolución muy drástica de todos los sistemas de fabricación en el mundo. La construcción básicamente es acá, formativo, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos muros de utilidad limitada, tenemos nuestros encofrados, que son un molde, y lo que hacemos es inyectar concreto. ¿De acuerdo? Fíjense, este gráfico es importante, es interesante. Acá tenemos el costo y acá tenemos la cantidad de partes. Estos tres métodos de fabricación en el mundo nos dicen que el método formativo es muy caro para pocas cantidades, que el método sustractivo continúa la misma tendencia pero con cierta diferencia al final de la cantidad de partes, y el método aditivo es casi constante con muy poca declinación de su costo a lo largo del tiempo. ¿A dónde está la construcción? Bueno, ya hay una clasificación de la construcción hecha por Schmeissmar que nos dice la construcción es del tipo, se llama proyecto, ¿no? Pues a veces cuando uno lee se confunde. El tipo proyecto es sistemas de producción que son hechos para una sola vez. Y esto siempre, la construcción está en esta cantidad, de muy pocas partes. Podemos hablar, podemos decir, de 1000 viviendas, son 1000 viviendas. Comparado, por ejemplo, con este pasador de diapositivas, que se ha hecho millones de partes, de piezas. Siempre la construcción va a estar aquí. Por lo tanto, tenemos que la aditiva siempre va a ser la de menor costo. Esto es ya conocido, las impresoras 3D, en las universidades tenemos inclusive a libre exposición de los alumnos, las impresiones a 3D, ¿no? Y vemos que esto es una de las formas de las impresoras. Pero imaginemos esto un poquito más grande, o bastante más grande, que en vez de imprimir unos muñequitos, imprimamos unas casas, inclusive hasta de 3 o 4 pisos. Este es el doctor Berok Kosnievis, un iraní que trabaja en Estados Unidos, es el director del Centro de Tecnologías de Fabricación Automatizada Rápida, es ingeniero civil, ingeniero ambiental y tiene 3 o 4 profesiones más. Y este es uno de los primeros investigadores que han propuesto la impresión en 3D de edificaciones. Hace un par de años fui a presentar una ponencia en un congreso en Budapest y él fue el invitado principal. Tengo un pequeño video aquí. Machine which is very light to the side, ideally, and then you build the stuff layer by layer. Of course, you can 3, for example, and then shift them to the side and assemble them, much like this Chinese. Fíjense, el techo es prefabricado, pero prefabricado también inyectado. Yeah, so of course this building is pretty simple in structure. So with one setup you can presumably. Esa es la simulación. Estos son los primeros prototipos. Ahí también hay un video, por favor. Y esto ya es el prototipo, el prototipo caminando, ¿no? This is one of the machines that is building a hollow wall. You know, we have many designs for the wall, so you can appreciate the speed of construction here.
Se puede ver acá que es una mezcla, ahí está la clave, una mezcla de súper alta resistencia, es un mortero que por las formas y lo que está diseñado no requiere refuerzo de acero, ¿no? Se ve ahí unas pruebas iniciales que han hecho, pero esto ya fue hace 2 años, actualmente ya se puede encontrar en internet este tipo de servicios. Ahí tenéis el video. This house was built in 24 hours. How? Thanks to modern technology, APISCOR 3D printing. With the advent of APISCOR technology, construction 3D printing opens a new round of evolution thanks to the innovative design of the printer. APISCOR technology consists of a mobile construction 3D printer and automatic mix and supply unit, which combine to make the construction printing process as much automated as possible and almost eliminate the human factor. The 3D printing technology easily accounted for competition with traditional methods of construction. The testing was successful and the technology is ready for mass use. The quality of the printed wall surface allows to perform final finishing immediately, which significantly reduces the cost of finishing works. The house size is 38 square meters. Construction costs amounted to $10,134, which corresponds to approximately $275 per square meter. And this, in view of the shape complexity of the building. Prices include all works and materials for the construction of foundation, roof, exterior and interior finishing works, installation of heat insulation of walls, windows, floors, and ceilings. 3D printers enter the global market and construction sites worldwide. Fíjense, $275 por metro cuadrado, incluyendo acabados interiores, incluyendo paredes insuladas, que son muy caras, incluyendo techos y pisos, ¿no? Sin embargo, esto no es prefabricación. Según los conceptos que acabamos de explicar, esto no es prefabricación. Fíjense, esto implica que hace una revolución de este tipo, ¿no? No es modulado, puede ser circular, puede ser triangular, puede ser cuadrado, de cualquier forma. No es estandarizado y no se trae de afuera hacia adentro, se hace en el sitio, por lo tanto tampoco es prefabricado. Esta nueva tendencia, que es la próxima revolución, el doctor que hemos visto propone esto como la nueva solución de la vivienda económica en el mundo. Esta opción de 3D print en edificaciones, se salta todo esto de acá y hace industrialización sin necesidad de hacer modulación, sin necesidad de que sea algo estándar que trae la monotonía y sin la necesidad de hacer prefabricación porque la hace en sitio, pero altamente industrializada. Ustedes no han visto ni un solo obrero ahí, probablemente me imagino que es los que están detrás, que tienen un silo de este tipo de mortero y la mayoría de las actividades son, por lo menos para el casco, son totalmente automatizadas. Pero bueno, hablemos de la prefabricación. Hay unas diferentes clasificaciones de los elementos prefabricados. Por materialidad, por ejemplo, son prefabricados en concreto, que es lo que nos trae acá, acero, en madera, en PVC. Por apertura del sistema tenemos la prefabricación abierta y la prefabricación cerrada. Abierta cuando, digamos, nuestras dimensiones, nuestra modulación y estandarización es única, que puede ser, digamos, abierta para cualquier empresa de prefabricación nos pueda abastecer. No solamente es para nuestro proyecto, como es el caso del cerrado. El cerrado yo puedo tener un proyecto y para mi proyecto hago dimensiones especiales y yo me fabrico o uso una prefabricación solamente para mi proyecto. Esto es cuando es cerrado. Por el peso de los elementos tenemos liviana, pesada, y por el nivel de industrialización tenemos parcialmente in situ, porque se puede prefabricar in situ, parcialmente en fábrica o integral y ampliamente industrializada. Vamos entonces rápidamente a mostrar algunos ejemplos con algunas barreras que vamos encontrando en el camino. Esto cae dentro de la definición de prefabricación, porque el fierro se habilita
¿no? Se corta y se dobla en la obra. Y para eso tenemos un espacio, tenemos el banco de ferreros, tenemos la trampa, tenemos el tubo, que son las herramientas clásicas para poder cortar, y la cizalla o la sierra para poder cortar y doblar. El hecho de que ya no los traigan prefabricados, predoblado y precortado, ¿no es cierto? Y en vez de varillas nos traigan piezas, ya es un primer nivel pequeñito de prefabricación. Estas son piezas, pero si ya las armamos, hay un nivel superior. Este caso es el tralicho, por ejemplo. Estos son mallas electrosoldadas. Acá no he visto que todavía haya mallas tipo rollo, hay mallas de unas dimensiones. En la unión de estas dimensiones hay mucho desperdicio por traslape. En este caso es una obra en Monterrey que uno estira y va cortando. Por lo menos en esta dimensión no hay desperdicio, y en esta, si es mayor a esta dimensión, sí hay desperdicio, ¿no? Esto ya es un avance un poco más allá, es, digamos, no solamente cortado y doblado, sino también armado. En este caso son unas columnas circulares. Aquí todavía no tenemos proveedores que nos den las armaduras listas, ¿no? Esto es en una obra cualquiera. Armamos abajo toda la placa, por ejemplo, y la subimos y la colocamos, ¿no? Esto es prefabricación parcial in situ semipesada. Cosas como esta, que es muy frecuente, por ejemplo, sardineles y cercos prefabricados, una obra de Ernesto Valle en Santiago. Él usa mucho esto, tiene estos cercos prefabricados y tiene estos sardineles. Paso de escalera, en este caso es una especie de un rodoplas grande que hacemos y luego le ponemos la mayólica y sirve también de antideslizante, ¿no? Esta es una obra en Bogotá, en Colombia. Es una obra de muros de utilidad limitada, y como el terreno es grande, han hecho en la misma obra un espacio para prefabricación. Fíjense, tienen acá los lavaderos de cocina, acá están los tableros, ¿no?, de los lavaderos, y acá están las patas. Es una prefabricación en sitio. Liviana se considera más o menos cuando 2 o 3 hombres pueden levantarla y colocarla, ¿no? Pesada es cuando está, digamos, a menos de 500 kilos, media tonelada, y pesada ya es cuando está encima de la media tonelada, más o menos. Estos son los lavaderos de cocina que están en los baqueritos traseros. Fíjense, ahí tienen su moldecito de lavadero, y ahí está el lavadero. Estas son las escaleras, son escaleras pequeñas de varios tramos. Aquí están los descansos de las escaleras, aquí están los parantes, que son estos de acá, estos parantes son estos de acá están almacenados, ¿no? Y acá están los pasos y contrapasos, que es una especie de U. Fíjense, paso, contrapaso, paso, contrapaso, paso, contrapaso. Tenemos acá los parantes, y si ven acá atrás hay un parante a los dos lados, y está la escalera. Escaleras prefabricadas hechas en obras para este proyecto. En este caso es prefabricación cerrada, es semipesada, pesa menos de media tonelada, y hecha en sitio. ¿Por qué no hay mayor difusión de esto? Porque falta, yo creo, muchas veces el manejo de costos comparativos. Uno compara el producto prefabricado, compara lo que hace en obra, y creo que la comparación muchas veces se hace a nivel de partidas de conversión, de partidas de transformación. No se toman en cuenta los flujos, y los flujos son un montón de costos que a veces no se ven. Una partida que a veces costeamos, o un presupuestador cualquiera, solamente costea costos de transformación. Un metro cuadrado de ladrillo considera cuántos ladrillos tengo, cuánto mortero tengo y cuánto es la mano de obra. Pero todo el flujo de la arena, llevar la arena, llevar el cemento, mezclar la arena con el cemento, subirlo a un determinado nivel, embolsarlo, llevarlo hasta la batea, esos flujos no se toman en cuenta. Entonces, cuando hay una comparación de actividades de transformación contra los productos prefabricados, la primera opción es no, es muy caro. Pero cuando tiene prefabricación, hay un montón de flujos en la obra que se eliminan, y por lo tanto muchas veces son más baratos y tienen mejor rendimiento. Se requieren muchas veces proyectos grandes para que el retorno sea atractivo. Si esta planta de prefabricados la ponemos en un edificio pequeño, eso seguramente no va a retornar la inversión. Se requiere de cierta dimensión de proyecto.
Estas son escaleras, también es de la obra de Néstor de Santiago, en este caso son metálicas, ¿no? Escaleras de este tipo, que hay que romper un poco los paradigmas de las escaleras convencionales. Estos son escaleras para un edificio de departamentos, ¿no? Paneles estructurales de Tecnopor con malla de refuerzo. Fíjense, esto es un nivel de prefabricación, porque yo traigo el panel, ¿no? Lo coloco acá y luego, digamos, disparo mortero, ¿no? A veces uno dice, no, esto no es prefabricación, pero igual una vigueta, por ejemplo, que es, todos sabemos que es prefabricada, es un componente de la losa. Yo pongo las viguetas y luego tengo que completar con concreto. En este caso, yo pongo el panel y tengo que completar con mortero, ¿no? Esto es muy conocido en México, esto es una obra en Guadalajara, los paneles de acá son esta marca MC. Esto es en Guayaquil, este es un centro comercial. Esta ala de acá se hizo con muros de concreto, unas partes con muros de ladrillos, son 7 metros de altura, y esta ala de acá se hizo la propuesta de trabajar con este tipo de paneles. En este caso, en Ecuador se maneja mucho esta marca que es Orbi2. Fíjense, esta altura de muro, más o menos son 7 metros 50, ¿no? Se pone muy rápidamente y luego se dispara el mortero con una bonitadora, ¿no? En este caso, por ejemplo, el beneficio no solamente fue de la rapidez, sino sobre todo, en Guayaquil hace mucho calor, y sobre todo, digamos, en esta ala que ya está terminada hace varios años, hay un consumo muy fuerte de lo que es aire acondicionado, porque este panel es muy térmico y también acústico. Esto es en Quito, son unos amigos que trabajan con estos paneles. Toda esta casa ha sido construida con estos paneles de aquí. Muros, estos voladitos, techos, todo hecho con este tipo de paneles. Inclusive el barbecue, fíjense, también con estos paneles. Ellos han hecho, en Quito, han hecho 56 comisarías con estos paneles. Los paneles han pasado la prueba balística, por ejemplo, ¿no? Entonces, hace algunos años, esta misma empresa de Ecuador vino acá al Perú y puso una planta de paneles. Le hice un poco de seguimiento, le perdí la pista, no sé realmente qué pasó, pero esto es una buena opción que no pega. Yo creo que hay mucha resistencia y temor al cambio, que todos tenemos, es una cuestión natural del ser humano. Tenemos también, creo yo, una lentitud en la aprobación de los sistemas no convencionales en CENSICO. Entonces creo que a FIRST creo que te ha tomado un buen tiempo poder, digamos, inscribirlo en CENSICO, Beatriz. No es muy ágil la cosa, ¿no es cierto? Pero recuerdo que cuando recién trajeron las billetas, había que aprobarlas con el sistema convencional para después hacer, digamos, el cambio de estructuras con billetes, ¿no? Entonces, esto debería ser mucho más rápido, ¿no?, de parte del Estado. Falta de manejo de costos comparativos, nuevamente. Cosas como esta, por ejemplo, paneles que ya vienen con los cerámicos y las fraguas, un rendimiento normal que son 10 metros cuadrados por día, acá en 30 minutos colocamos esa misma cantidad. Aquí sí, de esto hay mucho, ¿no? Falta de oferta en el mercado. Esto es ya muy conocido, viguetas simplemente prefabricadas o viguetas pretensadas. Así, acá sí creo que se han vencido las barreras. Finalmente yo creo que todo el mundo usa este tipo de viguetas y conocen sus ventajas y está totalmente probado, ¿no? Esto es las losas pretensadas, en este caso con Cremac que está ofreciendo ese tipo de losas. Se izan, se pone aquí el ladrillo de Tecnopor. El problema del Tecnopor que ha tenido problemas varios, ¿no? Uno es, digamos, que es conocido que cuando uno tiene los ladrillos de Tecnopor debajo de la losa y luego tarjea el cielo raso, no tiene buena adherencia. En este caso no hay problema porque esto ya viene con una capa debajo, o sea, viene tarrajeado, ¿no? Se ve aplicable para grandes luces con un simple apuntalamiento a la mitad de la luz y luego se vacía con la capa de 5 centímetros superior. Y también esta fotografía ha sido alcanzada por Beatriz, aplicable a viviendas, por ejemplo en este caso de albañilería armada, ¿no? Estas son las losas alveolares. Igualmente se vacía la viga hasta la mitad y la losa muerde parte de la viga, luego se vacía la capa
de compresión, igualmente para grandes luces, y también esta es una fotografía en Colombia, que la de Colombia, y esto, digamos, aplicable también para viviendas, ¿no? Estas losas, por ejemplo, hace años, en 2002, fui a visitar unas obras de Amarillo, son muy usadas, y Beatriz me pasó estas del 2014, o sea, lo pongo porque es interesante, ¿no? 2002, 2014, por lo menos acá hay 12 años continuos de uso de este tipo de losas prefabricadas. O sea, el problema es que a veces viene un proveedor, trata de meter su producto y en un año y medio se tiene que retirar porque sencillamente no pega, ¿no? Acá por lo menos tenemos fácil con esta comparación 12 años de productos que son consumidos y son aceptados en el mercado, como son las losas de techo. Barreras de conocimiento y de humor, nuevamente usar productos nuevos, y aprobaciones como tecnología convencional, que son diferentes o son demoradas a veces, ¿no? Estos son prefabricados de PVC, de plástico. Estos son una especie de perfiles machembrados que se van ensamblando unos con otros. Pueden ser rellenados de concreto o pueden ser también usados sin concreto. Hace 2 ferias atrás en ESCOM trajeron estos paneles. Yo hice una cotización para una casa de campo en Huacho. Resulta que el costo por metro cuadrado prácticamente me salía igual que hacerlo en ladrillo. Entonces ahí, digamos, vienen un poco los problemas, ¿no? Cuando los costos son similares, uno prefiere irse por lo tradicional, ¿no? Sin embargo, fíjense, esto es en Chincha. Esta es la organización Simón Bolívar, y tenemos 200 casas con este sistema RBS, 200 casas que han sido donadas después del sismo de Pisco. Han sido donados por Chávez, por eso se llama Simón Bolívar, y he estado en las casas, he preguntado a la gente, es muy confortable, es bastante térmico, bastante acústico. Las casas ya tienen, desde el sismo hasta acá, se le ven, no necesitan ser pintadas porque son de PVC, funcionan muy bien. Claro, cuando es regalado, ¿quién va a poner opción? ¿Cierto? Entonces sencillamente las ha recibido porque va muy bien, ¿no? Seguramente si las vendían nadie las compraba. El problema, ¿no? Las barreras son que estos costos, si uno los cotiza, son casi similares a los sistemas tradicionales. Imagino que cuando entra un producto al mercado, tiene que traerlo con costos altos, y si el mercado funciona, estos costos podrían bajarse. Entonces hay que romper esa primera inercia, ¿no? Y demora el comportamiento de nuevos materiales. Uno dice, uy, el plástico después de 5 años se amarilla, se deteriora, ¿no? Ahí está, no tienen problemas. El sistema TILAP, que es muy conocido para efectos de muros, estos sistemas que son pórticos o prefabricados, ¿no? Que hemos visto en la presentación del video, eso fue ha sido creado en San Juan del Lurigancho, ¿no? Aquí, digamos, un poco el problema es el temor al comportamiento de las puntas, sobre todo en caso de sismos. Creo que por ahí está un poquito la barrera, ¿no? Esto ha sido superado en los puentes, por ejemplo. Estos son todos los puentes de la Costa Verde, que tenemos ahí fácilmente las conexiones, ¿no? Pero no para vivir, ¿no? Hay casos, pero no son frecuentes. Pórticos de acero, esto es, por ejemplo, una academia, esto es en una obra en Guadalajara. Esto es en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. Uno va por el Paseo de la Reforma y ve cantidades de estos edificios, todos pórticos de acero. Esta es la biblioteca del TEC, en el campus de Monterrey. Esta biblioteca se anunció como una de las grandes edificaciones muy modernas que renovaban, igualmente que acá en la Católica, en la UNI se han hecho nuevas bibliotecas. Y esto tiene parte en concreto y parte prefabricado en pórticos de acero. Tuvieron muchos problemas en el plazo de la obra. Cuando hablamos con los constructores, con los jefes de los residentes, le echaban la culpa a que los elementos prefabricados no llegaban a tiempo. Hubo 3 o 4 reprogramaciones, y en la última se llegó a poner, fíjense, acá está la obra atrás, este es el cerco de obra, y se llegó a poner un contador digital. Acá dice, no, faltan 282 días.
le hemos hecho el seguimiento, llegó el día 0 y no me han acabado. Se han tomado por lo menos un mes y medio más, ¿no? Esto es Quito, la constructora de un amigo, Revelo. Él siempre construye estructuras metálicas. Fíjense, esta es la cimentación. Aquí muere la parte del concreto. Aquí tiene unos pernos. Sobre esto viene una plancha y luego se levanta todo el pórtico metálico. Este es el edificio. Me dicen que en Ecuador más o menos entre el 10 al 15% de edificios porticados son hechos con pórticos de acero. Aquí un poco el problema es el temor al comportamiento entre las juntas, entre el marco metálico y la mampostería. Pero no, está totalmente resuelto. Ellos usan mucho pórticos de acero con ladrillos de concreto. Y sí, Ecuador tiene igualmente simplicidad que nosotros. Escaleras prefabricadas, estas son unas escaleras también en Santiago. Estas son unas obras para unos multifamiliares. Fíjense algo interesante que es en el filo tienen un angulito de acero para evitar, digamos, que los filos se quiñen con el uso, ¿no? Esto es el año pasado en la reparación del Campín de Bogotá, en el estadio del Campín de Bogotá. Le tomé una foto porque es una escalera prefabricada, pero no sé si afina un poquito el ojo. Viene inclusive con su banda antideslizante ya prefabricada, ¿no? Creo que me parece que acá usan otro tipo de mezcla para evitar, digamos, el quiñe, y a la vez le hace esta banda antideslizante. Esto es Estación Santa Anita. La semana antepasada estuvimos visitando la línea 2, y estas son las escaleras que están usando en todas las estaciones, se ve ustedes, ¿no? Luego tenemos prefabricación de componentes. Estos son ambientes prefabricados. En el caso de baños y cocinas, por ejemplo, estos son baños, esto es la línea de Eurocom, ¿no? Por ejemplo, es un kitchenette, ¿no? Y acá está el baño, es un solo módulo. Si uno hace un costeo, alguna vez hicimos una separación de los costos en un departamento y costeamos las salas y pasadizos y los dormitorios y costeamos aparte los baños y la cocina. Si un metro cuadrado, por ejemplo, de sala cuesta como 1, el metro cuadrado de baño y de cocina cuesta como 3 o 3.5. Lo más costoso y lo más complicado de una obra, en este caso de creación de vivienda, son los baños y la cocina. Ellos ofrecen esto, ¿no? Módulos de baños y cocinas prefabricados. Acá está la fábrica, ¿no? Y ve que se izan y se colocan dentro, ¿no? Acá tiene un punto de desagüe y un punto de agua, ¿no? Para conectar a la troncal. Bueno, aquí tenemos sí falta de proveedores en este rubro. Para ir terminando, este es ya una prefabricación parcial en fábrica, pero pesada. Esto es de un video muy conocido que seguramente todos lo han visto en internet. Es un edificio chino hecho primero en 30 días y luego baten el récord y dicen que el edificio de 15 pisos ya no en 30 días sino en 15 días, ¿no? Ese es con una prefabricación. Por ejemplo, la losa completa, ¿no? Ya con sus perforaciones para las luminarias y todo, ¿no? Aquí se está elevando estas losas. Las verticales, también totalmente ensamblados, ¿no? Las escaleras también totalmente ensambladas, y este es el edificio de 15 pisos en 15 días, ¿no? Pero no es integral, es por partes, las losas, los verticales, las escaleras. Vamos a terminar con este ejemplo que es una prefabricación integral, no es por partes, sino es integral y es ampliamente industrializada. ¿A dónde creen que es esto? Ica, así es. Esto es en Ica, el proyecto Yaxta, ¿no? Esto es a las afueras de Ica, el edificio de Arcona. Acá Julio me pasó la voz hace tiempo, hace un mes fuimos a visitarla, realmente espectacular, ¿no? Son 3.500 viviendas totalmente prefabricadas. O sea, no hay que por partes, no. La vivienda entera se viene y se coloca, ¿no? Esta es la planta de producción que está al pie de la obra, ven acá en las casitas, ¿no? Esta es la planta por dentro. Se pasó la diapositiva de la planta, porque tiene una diapositiva de la planta. Bueno, se ve que adentro tienen, digamos, todas las instalaciones, que tienen una pequeña planta de concreto que habilita, es un concreto que se vacía de abajo hacia arriba. Esta es la casita, fíjense, de diferentes modelos. Este es el módulo principal de 20 metros cuadrados. Ica tiene siempre la costumbre de tener techos altos por el calor,
lo han personalizado. Fíjense, este es el techo alto con una ventana a ambos lados que permite la ventilación cruzada. Uno puede poner una adelante, dos atrás, las escaleras son prefabricadas, los balcones son prefabricados, es totalmente prefabricado. Uno puede poner una adelante, dos atrás, en su terreno, las acomoda como quiera. Lo único que se requiere es un pequeño cimiento corrido, que es donde se apoya estos módulos. Ya la gente lo pinta de colores un poco para quitar la monotonía. Y este es otro módulo. Este es un proyecto de 3.500 viviendas y este es otro proyecto que ya está terminado. Aquí las ventas han sido exitosas. Este es una más chiquita, que son 20 y 20 metros cuadrados arriba, 40 metros cuadrados. Esta viene con un terreno de 70 metros y esta viene con un terreno de 140 metros. Hemos tomado este video de internet. Esta es la empresa Rayman Technique. Y tenemos un pequeño video ahí, por favor. Gracias. Esto es en ICA, tecnología del primer mundo, de avanzada, aquí en el Perú, en ICA. Ahí se está desencofrando. Ese es el piso. Pintar, colocar las ventanas y los acabados. Esos son los cercos. Esa es la parte del techo. Y ahí se saca la casita completa, pintada, con ventanas y con todo. Ahí se coloca la casa sobre un cimiento corrido. Se pone un mortero de adherencia para poner el techo o un segundo piso. En este caso está poniendo el techo. En este caso, 2 pisos y el techo. Este procedimiento obviamente requiere una alta inversión inicial, pero esa alta inversión inicial también requiere una estabilidad económica, una buena estabilidad política en el país, ¿no? Con esto termino. Este es el proyecto de esas casitas que son sobre 140 metros cuadrados. Esta es 20, 20, 40 metros cuadrados en un terreno de 70 metros cuadrados. Y esto es interesante. 522 soles mensuales, con terreno y todo, y 275 soles mensuales. ¿Cuánto nos cuesta un cuarto en azotea? Eso, ¿no? 275, quizás un poquito más. La prefabricación a nivel industrializado, ya sea por prefabricación o por industrialización, puede llevarnos a estos resultados. Si no llegamos a esto, el resto es teoría. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Hace muchos años, cuando Guido hizo un estudio de productividad, llegó unos ratios, ¿no? Si la verdad no me falla, fueron 28% trabajo productivo en obras en Lima. En el 2013 me parece que el LSI hizo un estudio para empresas del grupo, donde este ratio pasó de 28 a 36%, me parece. Tú hablaste sobre
el efecto, ¿no?, de la industrialización, entre comillas, ¿no?, la dependencia de mano de obra todavía existente. Desde este punto de vista y tomando como referencia esta data histórica, en la actualidad 2018, ¿tenemos valores similares? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? ¿Cómo vamos respecto a estos ratios de productividad en obras nacionales? No, estándar, lo que ves tú en el día a día. Gracias por la pregunta. Sí, realmente estos estudios de productividad que, digamos, dividen el trabajo en tres clasificaciones, ¿no? Si alguien está trabajando en una obra y me pongo a ver de un lugar apropiado, se pueden clasificar tres tipos de trabajo. El trabajo productivo, que es el que convierte, siempre el ejemplo de los ladrillos es muy didáctico, es cuando yo pego ladrillos con mortero y convierto arena, cemento y ladrillos en metros cuadrados de muro. Ese es el trabajo productivo, ¿no? Luego hay trabajos contributorios, que es el trabajo que consiste en los flujos, en trasladar la arena, en trasladar el cemento, en hacer la mezcla, en llevar el agua, en subirlo a un nivel donde están trabajando. Todos esos trabajos que son trabajos contributorios. No convierten, no generan valor, pero son necesarios para poder hacer la conversión. Y el tercer tipo de trabajo es gente que está haciendo nada. Y haciendo nada, ¿por qué? Por cuestiones de sistema. Está esperando o está haciendo trabajos rehechos. Si no hay una buena sincronización de los trabajos, sencillamente mientras uno está llevando la arena, el operario está esperando que llegue la arena, porque él está en el quinto piso, ¿no? Y así, digamos, hay una cantidad de trabajos. La gran medición de estos trabajos a diferentes obras nos dice más o menos globalmente que es un tercio, para quedarse con los números en la cabeza. Un tercio es trabajo productivo, que es el que convierte, el que genera valor. Un tercio es el que contribuye y un tercio es el que sencillamente se va a la basura. O sea, de una obra de, no sé, pues 10 millones de dólares, 3 millones de dólares se van a la basura. Por eso que Piqui, siempre pongo el ejemplo, dice de una torre de 4 edificios, el tercero sale el desperdicio de las otras 3. ¿No? Así de escandalosas son las pérdidas y por eso que Lean Construction es construcción sin pérdidas y lo que apunta es a tumbarse las pérdidas, ¿no? Entonces, más o menos ese es los porcentajes. Hay muchas mediciones. Aquí en Lima, Virgilio Guío hizo la primera medición en 50 obras de Lima y más o menos andaba por ahí 28, 30 y tantos, qué sé yo, y lo más escandaloso es la parte del no contributorio, o sea, el tiempo muerto, y eso anda entre 35 hasta 40%. Después de unos 5 años se hizo una nueva medición en la Universidad Católica con un grupo de alumnos. Se redefinió algunas cosas, como por ejemplo si el encofrado era o no contributorio, y las mediciones salieron más o menos por ahí. Pero este es muy global porque depende de muchas cosas. Habría que separar, por ejemplo, por tipo de obras. Es diferente un aporticado, es diferente una confinada, es diferente de una armada, ¿no? Es diferente a este tipo de obras. Entonces, habría que hacer una clasificación para tener un número más exacto. Alfredo Serpel de Santiago de Chile ha hecho 2 mediciones en 2 oportunidades, en 2 libros, más o menos está por ahí. Ellos tienen un poco más de trabajo productivo. En Colombia, Fernando Botero también ha hecho estas mediciones, más o menos va por ahí. Si ha aumentado o ha disminuido, no te sabría decir porque no hay una medición global. Uno podría opinar sobre ciertas obras, pero para tener un consenso, inclusive 50 obras me parece poco, ¿no? En todo caso, la última medición se ha hecho en 2008, me parece que fue o 2006, y de ahí no hay nuevamente una medición. Ahora, hay que tener cuidado con esta definición porque muchas veces dice uno, trabajo productivo implica productividad, no es así. Entrando un poquito más en el detalle, un trabajo productivo puede ser aquel que está convirtiendo, ¿no? Pero es súper lento. Entonces, tiene mucho trabajo productivo, pero eso no quiere decir que sea productivo, porque es muy lento. Entonces, el trabajo productivo, si es eficiente, sí es productivo, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta más? Felicitaciones, Pablo, realmente fue muy interesante. Creo que también una barrera importante es, así como hay un tema de conocimiento de los materiales nuevos y el uso, también lo hay en el diseño, ¿no? Entonces los proyectistas muchas veces a la hora de arquitectura no quieren, quieren seguir con sus diseños convencionales y
y en realidad no quieren hacer modulación, ¿no? En el caso de los estructurales, a veces tienen el temor del comportamiento de estos materiales y digamos que no han llegado hasta el conocimiento de cómo superar este problema. Y como los consultores en realidad son el primer paso o el primer acompañamiento con el cliente, creo que es muy importante difundirlo también hacia el lado de ellos, no solamente a los chicos contratistas o a la industria, digamos, en general. Y, por ejemplo, hay clientes que la decisión del arquitecto de lo estructural, ese es el proyecto que van a hacer, y después postean, no hacen la investigación previa, o van dirigidos hacia digamos, diseñadores que sean más innovadores. Creo que eso también es bien importante. Gracias. Sí, exactamente. Algo creo que me olvidé de comentar es justamente esa barrera, ¿no? Inicialmente, inclusive, esta conferencia creo que iba a ser por invitación a diseñadores, porque es lo más importante. Si el diseño no define la utilización de estos elementos prefabricados, más adelante es complicado. Es más, si uno licita o concursa con unas especificaciones, entonces no es difícil cambiar. El gran problema es que los diseños no tienen muchas veces lo que el Lean denomina múltiples alternativas. El Lean lo que dice es, nunca definas una sola alternativa. Define varias, estúdialas y luego de comparar, define cuál es. El Lean tiene unas fases que coinciden con muchas otras clasificaciones, pero hay una diferencia. Y la diferencia es que la primera fase de un proyecto de construcción se llama definición de proyecto. Y uno, lo que dice el Lean es, no comienzas a hacer ninguna raya, ningún boceto, sino antes te has sentado con todos los involucrados y tienes una definición de qué es lo que va a ser el proyecto. Y en esta etapa de definición de proyecto es donde justamente se deben dar las líneas bases. Oye, yo quiero hacer prefabricado. Yo quiero usar, por ejemplo, losas alveolares. Y esto implica que esto vaya amarrado con el diseño, porque el estructural tiene que trabajar con estos elementos prefabricados. Si ya los planos están hechos, es más difícil. Hay una curva, ¿no?, que dice, conforme avanza la etapa del proyecto, es muy barato cambiar los planos, por ejemplo, que es cuestión de romper planos. Pero conforme avanza y ya los planos están hechos, los planos están aprobados, se comenzó la obra, querer cambiar con el tiempo es muy caro. Entonces, eso nos dice que este trabajo debe hacerse sobre todo con los promotores, con los diseñadores y sobre todo con el arquitecto. El que define cómo es el proyecto es el arquitecto en conjunto con los promotores o con los inversores. Si ellos no tienen ese conocimiento, es muy difícil que se pueda incorporar. Además que es la etapa de menor costo, pero sin embargo define el costo total del proyecto. Y eso justamente es lo que se conoce como el Target Value, el Target Value Design, que es el diseño del valor, el TC, que es el diseño del costo, en etapas tempranas del proyecto, ¿no? ¿Cuál es el costo objetivo al que yo fijo cuando estoy diseñando? No es que primero diseño, después metro, después hago el presupuesto y digo, uy, muy caro, no me conviene, ¿no? La idea es incorporar en el sistema de diseño un input más, que es el costo objetivo, el target cost, ¿no? Felicitarlo por la conferencia. Bueno, como decía el colega, muchos de los inversionistas tienen de repente temblar la mano en ese tema de invertir en maquinaria, mano de obra. Entonces, según su experiencia, según su experiencia en este ámbito, ¿cuál sería el ratio en temas de porcentaje de inversión ante un proyecto nuevo, ¿no? Es decir, si yo quiero cambiar por industrialización la maquinaria en relación con la mano de obra? Sí, es una pregunta bastante difícil de contestar porque va a depender de qué nivel de industrialización le queramos dar. De los niveles más pequeñitos, por ejemplo, de comprar acero dimensionado, de comprar viguetas prefabricadas, que no requiere, digamos, mayor inversión, hasta una inversión como la que acabamos de ver, que implica una planta de prefabricación. Ahora, esta inversión puede ir del lado del constructor si son prefabricaciones in situ, lo cual no cuesta mucho. Hemos visto en las
directivas de esta empresa colombiana, que prefabrica sus escaleras, sus pasos, prefabrica sus lavaderos de ropa, lavaderos de cocina, etc. O sea, ¿qué cuesta esto? Unos moldes. Ahora es el problema espacio, ¿no? Espacio para poder, digamos, armar una pequeña planta de prefabricación. Es no podría contestar cuánto va a depender depende de qué, ¿no? Este nivel de prefabricación, como hacer pasos de escalera, como hacer, no sé, pues lavaderos prefabricados, ¿qué cosa? Será pues menos del 1% del costo directo de obra, ¿no? Es fabricar moldes metálicos y capacitar gente para que pueda realizar estas labores. Si tú independizas en la obra un espacio, quisimos hacerlo esto en una obra en Puente Piedra, eran 300 casitas, es independizar y poner un taller, como lo que vimos ahí, ¿no? Entonces tú puedes acogerte a las MIPES y decir, mira, estos obreros que están en esta parte, que tienen entrada por otro lado, son obreros industriales. Y un obrero industrial gana entre 1.000 a 1.200, un poquito más que el mínimo. Esos son 5 soles hora hombre contra 20 soles hora hombre. Entonces, si yo tengo una obra que me va a durar, pues, no sé, un par de años, fácilmente yo puedo armarme un taller de prefabricación por 6 meses y tengo la estabilidad laboral y pago con toda justicia como obrero industrial, porque no tiene problemas de seguridad y tiene cierta estabilidad. Entonces la inversión a niveles de prefabricación liviana, yo diría que son mínimas, menos del 1% del costo directo. Cuando hablamos ya de otro tipo de prefabricación, y es más por parte ya no del constructor, sino por parte de los proveedores, sé cuánto cuesta implementar una planta de viviendas prefabricadas, es un montón de plata, ¿no? Y escapa un poco a nuestras respuestas, ¿no? Sí, por favor. Buenos días, ingeniero. Una consulta. Usted puso como barreras el tema de las aprobaciones de la autoridad competente para los sistemas. ¿Puede dar algo más de su experiencia en ese problema? Bueno, quizás ahí le podría pasar la respuesta a Beatriz. Sé que Sensico, para poder aprobar estos sistemas no convencionales a convencionales, se toma un tiempo. Y hace algún tiempo que hicimos alguna recopilación de esto en Sensico, habían 76 sistemas no convencionales aprobados por Sensico que pasaban a ser convencionales. Tiene su razón, ¿no? O sea, uno no puede inventarse algo y luego meterlo a comercializarlo porque no hay un respaldo técnico. A mitad de camino puede fallar algo y la cuestión hay una responsabilidad. Entonces Sensico es la que toma estas solicitudes, las examina, las evalúa y luego dice, ok, está aprobado y puede usarse como un sistema convencional, ¿no? Pasar de tema no convencional a convencional implica un trámite. Creo que estos trámites son dilatados, como son por ejemplo las patentes. Una patente actualmente está demorando 2 años de trámite. Existe una nueva formalidad, que es una nueva forma de hacer lo que es la patente rápida. Yo he aplicado, por ejemplo, en junio del año pasado a una patente rápida, es un sistema de soporte para encofrados de vigas, y ya estamos en junio, y aún con el sistema de patente rápida todavía no sale la patente. Otra patente anterior nos duró más o menos 2 años y medio. Entonces yo creo que si alguien quiere hacer una innovación de una prefabricación y tiene que esperar, no sé, pues 2 años para que le aprueben esto, sencillamente no hay un aliciente para la inversión. De alguna forma, en este tiempo que hay tanta tecnología, puede uno cruzar información y pasarnos estas consultas, no solamente a consultores nacionales, sino internacionales, y no sé, acortar este tiempo de aprobación en mucho menos de lo que se está actualmente demorando. Esto es una barrera, porque si yo voy a esperar 2 años para que me aprueben un sistema para poder usarlo, sencillamente no promueve para nada la industrialización, ¿no? Beatriz, quería hacer solamente 2 comentarios con relación a la exposición que hizo el señor Orihuela, y es lo siguiente. Yo trabajé en una fábrica de confecciones grande y uno de los elementos más importantes que tuvimos cuando transformamos en una pequeña empresa y después crecimos y tuvimos una empresa bastante más grande, y el elemento principal fue un ingeniero industrial que lo que hizo fue análisis de procesos. Y muchas veces yo digo que las construcciones son como una fábrica de confecciones trasladada a otro lugar,
pero que a diferencia de una fábrica de confecciones como la que me he referido, es que normalmente no tienen un ingeniero industrial. Entonces los procesos, sucede lo que usted decía hace un rato, que tiene gente ociosa o parada, no voy a decir ociosa, no, esperando que llegue el producto de otro lado. Y entonces creo que en los procesos de construcción faltan ingenieros industriales que son o especializados en análisis de procesos para llevar adelante los cambios. Y un comentario adicional desde mi punto de vista, que creo que merece la pena resaltar. Cuando uno tiene los temas de productos industrializados, ganas en diferentes aspectos. Uno es que tienes un producto industrializado cuya responsabilidad en la calidad del producto ya viene garantizada. No tienes que resanar la columna porque hay una piedrita que se ve o porque no, ese es, te llega el producto y tú tienes la opción de rechazarla o aceptarla. Entonces viene producido desde otro lado, tienes encargas, qué sé yo, una cantidad determinada de columnas o de vigas o de viguetas y te llegan y las tienes en disposición inmediata y entonces hay ahorros de costos. Y un elemento que siempre adicional al tema de costos es que muchas veces usted se refirió al el costo de los marcos, ¿no? De las ventanas. Claro, y entonces dice, no, es que cuesta tanto. Sí, pero ¿cuánto me ahorra en material, en el maestro carpintero que tiene que cepillar la madera? ¿Cuánto tiene que hacer? Le voy a contar una historia real. Yo trabajé en una época, hace muchos años, en una empresa que vendíamos madera. Y tenía un vendedor que era un tigre vendiendo madera. Llegó un señor a comprar una cantidad de madera, me acuerdo que era de 2x4 por 2 metros y pico, ¿no? De 2 por 4 pulgadas, porque iban a hacer vanos de las puertas en la modificación de un hotel. Y este señor le dijo, ¿cuántas quieres? Tantos, para tantas puertas. Entonces le dijo, son 2 por cada puerta. Entonces le puso en el piso toda la madera que tenía más o menos de 2x4, se la puso en el piso y la midió y le dijo, ya, la cantidad de puertas que tú quieres por 4 pulgadas de espesor son tantos metros. Le vendió los metros, 2 días después vino el ingeniero porque le faltaba más madera. ¿Por qué? Porque la madera no era toda exacta, unos tenían 4 pulgadas y 2 y el otro tenía 3 pulgadas y un poquito más, y entonces él necesitaba exacto y todo lo demás. Entonces, ese tipo de cosas se resuelven con una industria de madera que te entrega los vanos terminados y otro que los vanos de las puertas están bien hechos y no tienes que estarlos alineando. Entonces, de alguna manera es un prefabricado, pero no pues donde se eliminan costos extras, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta? Pero ¿cuánto ahorras por ese costo? Esa es la consecuencia, ¿no? Okay. Bueno, entonces vamos a darle un fuerte aplauso al ingeniero Iguala por su presentación.